Hola, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer a Zoetis haberme invitado a dar esta charla. Para mí es un honor estar aquí, en este entorno tan avanzado. Y bueno, vamos a hablar un ratito de qué sabemos de la fisiopatología del prurito en el gato. Cuando me propusieron dar esta charla, pues yo debía haber dormido poco y entonces dije que sí. Y cuando me puse a prepararla, pues me arrepentí de todo. Así que estuve pues casi a punto de dejarlo, pero bueno, he buscado la mayor información posible y creo que también estaría bien pues que si tenéis datos que aportar, todo lo que se aporte será bienvenido. Bueno, como parte de la charla pues tenía que ver con lo que iba a dar Lluís al principio, ¿no? Que era fisiopatología del prurito en el perro, y como habéis visto, gran parte de la fisiopatología que conocemos ni es del gato ni es del perro, sino que es más de la especie humana, porque son casi todo investigaciones muy recientes, pues no haremos, intentaremos ser lo menos redundantes posibles en los temas que sean comunes. Bueno, el prurito sabemos que es una sensación que desencadena el deseo de rascarse o que induce el rascado. Y en los gatos pues tenemos varias manifestaciones: rascado, mordiscos, acicalamiento compulsivo, autodepilación o frotamiento simplemente. Y os he traído algunos ejemplos porque lo primero que es difícil de valorar es, cuando hablamos de fisiopatología del prurito felino, de qué casos estamos hablando. Si estamos hablando simplemente de gatos que se acicalan de una manera compulsiva, gatos que ya en la consulta cuando salen de la caja directamente adoptan esta actitud, gatos que tienen únicamente una lesión en el mentón, que se frotan con regularidad, gatos que ese frotamiento ya da lugar a zonas de acné y a zonas de ulceración en la mucosa, gatos que ya tienen una úlcera indolente, gatos que solamente tienen una dermatitis miliar, pruriginosa pero bastante poco llamativa, gatos que se autodepilan por completo, de una manera que habréis visto mucho en la consulta, todos los sitios que están a su alcance se eliminan el pelo. Los que ya, como resultado de esa autodepilación, empiezan a aparecer erosiones y escoriaciones, o los que ya pasan a tener prurito cervicofacial, en esta fase, por ejemplo, donde solamente vemos alopecia y un leve eritema, o en esta otra, donde ya evidentemente hablamos de gatos con prurito, pero no se parece mucho al gato que hemos empezado al principio. No se parece mucho esta presentación clínica a las anteriores. No se parece mucho este gato con este prurito a un gato que se autodepila o que se chupa una pata. No es exactamente lo mismo. Y esto seguramente es lo que dificulta estandarizar fármacos y estandarizar estudios. Porque cuando hablamos de gatos con prurito, todos estos son gatos con prurito. Y este también es un gato con prurito. Así que lo que realmente es complicado es establecer puntos en común. Tipos de prurito, que esto ya lo ha comentado Lluís, no voy a hablar mucho de ello. Como veis, es una clasificación muy reciente. Josepowicz, que es el que más ha investigado en este tema, pues lo clasifica en estos 4 tipos. El pruritoceptivo, que es el originado en la superficie cutánea y por tanto sería el prurito que conocemos como tal, el que es originado por hipersensibilidad, el que hasta hace poco pensábamos que era el único prurito existente o el que siempre pensamos que tienen nuestros pacientes. El neuropático, muy difícil de reconocer en los gatos, muchas veces sospechado porque no responden a nada y entonces por exclusión se piensa que puede ser neuropático. Neurogénico, y este está relacionado estrechamente con los opioides, es una acción neuroquímica directa y veremos algún caso también en gatos. Y psicogénico, esto es la famosa alopecia psicógena. En los humanos, pues ya ha enseñado Lluís algunos casos y realmente digamos que responde a un desorden de tipo comportamental, psicológico, psiquiátrico en personas y en gatos etológico, vamos a decir. El problema es que todos estos tipos de prurito se superponen y es muy difícil saber ante qué tipo de prurito nos encontramos. Dentro de la neuroanatomía del prurito, y para ser muy breve, nos vamos a centrar únicamente en lo que haya algo relacionado con gatos, y por eso vamos a acabar muy rapidísimo. ¿Vale?
porque hay muy poco relacionado con gatos. Lo poco que hay es porque se han, digamos, utilizado los gatos como modelo experimental para medicina humana. Y cuando se utilizó como modelo experimental para medicina humana, sí se sacaron algunas conclusiones relevantes. Como más adelante se vio que no era un buen modelo, porque había muchas cosas que no coincidían en la especie humana y en el modelo experimental felino, se abandonó. Y, por tanto, ahora mismo tenemos un déficit en muchos apartados. Así que hablaremos de la transmisión periférica del prurito, transmisión espinal del prurito y transmisión central del prurito. Lo primero que se intentó en medicina humana y con un modelo experimental felino, ¿reconocéis esta foto? ¿No? No me la ha pasado, nos hemos puesto de acuerdo, los dos hemos elegido la misma foto casualmente. Así que, bueno, creo que era la foto que yo encontré, o el esquema que yo encontré que explicaba mejor esto de lo que hablamos, ¿no? La transmisión espinal y la manifestación a nivel central. ¿Vale? Bueno, de esto no vamos a hablar mucho. Bueno, lo que os comentaba, en el año 87 hubo un estudio en el que intentaban identificar cuáles eran los receptores para el prurito. Y este estudio dio la casualidad que se hizo en medicina felina, se hizo con gatos. Intentaban identificar si había receptores cutáneos para el prurito que tuvieran axones mielinizados o axones no mielinizados. Y esto es relativamente reciente. No se sabía exactamente dónde estaban los receptores para el prurito y se utilizó como modelo experimental el gato. Para ello se empleó un estímulo que se utiliza en casi todos los estudios que yo he leído de medicina humana, que se llama Mucuna pruriens, que es una planta que produce prurito. No produce dolor, produce prurito. En la especie humana estamos hablando. Es como una especie de frijol y parece una especie de guindilla, algo así, y produce prurito directamente por contacto. Y bueno, pues en el primer estudio no había evidencia de la existencia de una población de fibras sensitivas mielínicas. Así que se pensaba que tenían que ser sustancias amielinizadas, axones no mielinizados. Continuaron el estudio y de las 62 neuronas polimodales quiere decir que tienen capacidad de ser sensibles para el dolor, para la presión y para el prurito. No encontraron un grupo neuronal especializado en la transmisión del prurito. Las mismas neuronas que transmitían el dolor, o estímulos mecánicos, estímulos térmicos, eran capaces de transmitir, en algunos casos, el prurito, pero no siempre. Lo cual dificultaba mucho hacer un mapa determinando dónde estaban los receptores para el prurito. Así que la teoría más probable, y es la teoría aceptada hoy, es que el prurito se transmite por un subconjunto de nociceptores polimodales tipo C. Y esto de un subconjunto, evidentemente, dificulta su localización exacta. Las neuronas sensitivas aferentes se localizan, como hemos visto en el esquema anterior, en la raíz dorsal del ganglio de los nervios espinales o en el ganglio sensorial de los nervios craneales. Y los axones es esto que se llama ahora y que es ampliamente conocido, principalmente, insisto, en medicina humana, fibras C desmielinizadas, que finalizan en la unión dermoepitelial o penetran en la epidermis como terminaciones nerviosas libres. Estas fibras C, y solo en algunos casos, son sensibles a la histamina. Estos se denominan prurireceptores. ¿Cuántos prurireceptores hay dentro de esos nociceptores polimodales? Solo el 5%. Así que la histamina, que se consideraba tan importante en la respuesta del prurito, no parece que lo sea tanto atendiendo a cuántos receptores específicos para histamina hay. Y estos receptores pueden responder a estímulos pruritogénicos, térmicos, pero no mecánicos. Así que, como veis, cuando más se ha ido investigando qué receptores existen, más se ha visto que estos receptores pueden cambiar de especie, de una especie a otra, y pueden cambiar dependiendo de a qué sustancia sean sensibles. ¿Son sensibles a histamina? ¿No lo son? ¿Son sensibles a temperatura? ¿No lo son? ¿Son sensibles al dolor? ¿No lo son? ¿O son sensibles a la presión? ¿O no lo son? En el gato, dentro de la transmisión espinal, y esto es otro estudio experimental, tenemos una particularidad, que es que sabemos algo de la conducción del estímulo del prurito. Y sabemos que hay unas neuronas específicas que transmiten el prurito sensibles a la histamina. Y que estas neuronas específicas sensibles a la histamina
están alojadas en el cuerno dorsal de la lámina del tracto espinotalámico, que es el que transmite el prurito en la gran mayoría de especies investigadas. Y estas neuronas discurren a través del área contralateral, como habéis visto en el dibujo, a través de la médula espinal y de este tracto espinotalámico, discurren hasta el sistema nervioso central. Y aquí se pierde la pista en gatos. No sabemos lo que ocurre en el sistema nervioso central de los gatos. Hemos visto estudios de medicina humana y se ha visto que se activan muchas zonas en el sistema nervioso central. ¿Cuáles? Y esto no es de gatos. Pues principalmente se activan en la región del córtex sensimotor, simplemente para, digamos, hacer consciente la manifestación de rascado, es decir, me pica, me rasco, y además en el córtex cingulado anterior, lo que tiene una estrecha conexión con el componente emocional del prurito. Así que, como veis, esto es muy, muy complejo. Pensábamos que era un poquito más fácil. ¿Cuál es la tercera parte de la respuesta del prurito? Pues los mediadores. Y los mediadores, que como veis, y como ha explicado antes Lluís y ha sacado esa diapositiva que había 120.000 mediadores, pues cada vez hay más. Cada vez se investigan más. El último que ha comentado Lluís es de una investigación de este año o del año pasado. Todo en medicina humana, no en medicina veterinaria. Pero lo que solemos hacer en medicina veterinaria, o lo que suelen hacer los investigadores, es cosas que funcionan en medicina humana, intentar probar si funcionan en medicina veterinaria. Así que la acetilcolina, pues sabemos que se libera desde los queratinocitos y los linfocitos T, en cuadros inflamatorios. Esto es en medicina humana y es del año 2000. La acetilcolina causa picor en individuos atópicos, así que probablemente es un mediador relevante. Y en los individuos no atópicos no produce picor, produce quemazón. Lo que quiere decir que los receptores de los individuos atópicos tienen que ser distintos para acetilcolina. Aquí llegamos a la clásica, la histamina. La histamina, que era hasta ahora, digamos, la reina de la fiesta, pues ahora ha pasado a tener un papel un poquito menos importante. Sabemos que se libera desde los mastocitos, pero que actúa también como un neurotransmisor sobre las neuronas mediante el receptor H1. Y recientemente también, hace menos de 10 años, se han descrito nuevos receptores para histamina, el H3 y el H4, que todavía en medicina humana no se sabe qué papel juegan. Estudios en gatos, pues fijaos, hay un estudio del año 2006 en el que miden la concentración de histamina en gatos, 11 gatos sanos y 15 con dermatitis alérgica, para ver si hay una diferencia sustancial en la histamina circulante. 5 de 15 gatos tenían altos niveles de histamina en sangre, solo 5. Es un estudio con un número de gatos muy pequeño, pero parece que la histamina tampoco es un elemento determinante, o al menos el más importante en la respuesta pruritógena en el gato. Y el 10%, solo el 10% de los eosinófilos circulantes de gatos sanos tienen gránulos de histamina. Así que sí que se produce una activación de esta histamina, pero no es tan relevante como para poner ahí el acento. Estudios sobre antihistamínicos en gatos hay bien pocos. Y de hecho, casi todos los estudios sobre antihistamínicos en gatos, en dermatitis atópica felina, son abiertos. ¿Qué quiere decir? Le hemos dado este antihistamínico al gato, ha venido y hemos constatado si se rasca más, menos o igual. Bueno, pues lo primero que habría que hacer para empezar a dar antihistamínicos a una especie concreta es ver si esa especie absorbe el antihistamínico en cuestión. Esto es una perogrullada, pero nosotros lo solemos hacer al revés. Primero damos fármacos a los animales y luego, 5 o 10 años después, salen estudios de biodisponibilidad o estudios de farmacocinética que dicen que ese fármaco a lo mejor no se absorbe en absoluto. Eso ha pasado, por ejemplo, con la clemastina y el perro. Pero ha pasado con más fármacos, que los hemos estado utilizando durante años y después ha salido un estudio y ha dicho la absorción de la clemastina en el perro es 0. Pues a mí me iba muy bien. Bueno, pues sígalo dando, pero es 0. Bueno, pues en gatos hemos conseguido un estudio de farmacocinética de la cetiricina, que sabéis que es el metabolito activo de la hidroxicina, por eso más o menos la eficacia de uno y del otro es similar, que es un anti-H1, y que en los gatos, después de 1 miligramo por kilo cada 24 horas, se consigue una elevada biodisponibilidad. Es decir,
al menos sabemos que se absorbe. Luego ya veremos si hace algo o no, pero se absorbe. En base a esta absorción se hizo un estudio abierto de Griffin en el año 2012 en el que se constató que la eficacia de cetiricina para el control del prurito felino era de un 41%, que está bastante bien. Y bueno, pues hasta ahí estábamos. 19 gatos completaron el estudio. Este es un estudio posterior. 2 de 19 mejoraron con un KDESI mayor del 50%, 1 de 19 empeoró y 4 de 19 mejoraron con un placebo. El resultado de este estudio posterior sobre la eficacia de la cetiricina es que no tiene mayor absorción que placebo. No existe una diferencia significativa entre el grupo tratado con cetiricina y el placebo en el control. ¿Vale? Este es un estudio mucho más reciente que no encuentra una eficacia importante de la cetiricina en el control del prurito felino. Luego podemos hablar de vuestra experiencia. Esto es parecido a lo que comentaba antes Lluís de Griffin y Olivri, ¿no? Pues a lo mejor yo digo que esto dice el estudio, pero vosotros pensáis que sí que funciona. La discusión dice que la selección del paciente puede ser diferente, que puede que no se le haya administrado adecuadamente el fármaco, porque es muy difícil que los gatos se les administre un fármaco adecuadamente, porque son muy malos pacientes, que a lo mejor el cumplimiento no fue el adecuado, que puede que el prurito no esté mediado por receptores H1, puede que la eficacia que se exigió en este estudio fuera mayor que en la anterior, es decir, se exigió una eficacia constatable con una mejora mayor del 50% del KDESI, es decir, una mejora razonable, mientras que el anterior, el estudio de Griffin, se contentaba con una mejora de un 25%. ¿Vale? Así que hay estudios antagónicos, pero difíciles de comparar otra vez, porque quizá los grupos no eran homogéneos y quizá tampoco lo que se exigía era lo mismo. La serotonina, que sabéis que se libera a nivel central, de esto no vamos a hablar demasiado, y las citoquinas. Las citoquinas en el gato. ¿Qué sabemos de las citoquinas en el gato? Pues sabemos que la interleuquina 2 es muy importante, de hecho es el punto donde actúa principalmente la ciclosporina, y hay estudios. Interleuquina 4, pues hay un estudio de esta interleuquina 4 en la piel de gatos alérgicos del año 2002 y hasta hoy. Interleuquina 6, interleuquina 5, hay un estudio de medición de la interleuquina 5 en suero felino. Interferón alfa, o el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 31. Sabemos que induce prurito en el perro y en el ratón, pero en el gato sí o no. ¿Qué pensáis? O a veces. Bueno, pues tenemos un estudio de Zoetis del año 2013 en el que se utiliza interleuquina felina recombinante 31 inyectada vía intravenosa a esta dosis, 0,45 microgramos por kilo, y se constata que esta dosis produce prurito en el gato. Así que esta es la única idea que tenemos de qué efecto tiene la interleuquina 31 en el gato. Cuando se administra oclacitinib a una dosis de 0,4 a 1 miligramos por kilo por vía oral, una hora antes de la administración de interleuquina 31, se redujo el prurito entre un 63 y un 62%. Es decir, si una hora antes de administrar la interleuquina 31 se le da oclacitinib, el prurito que aparece es muy inferior. Pero si la administración de oclacitinib es solo 30 minutos antes de la inyección, no funciona. ¿Vale? Así que eso quiere decir que tiene un periodo de metabolización. Metabolismo. ¿Vale? Esto es lo único que sabemos de la interleuquina 31 en el gato, en la especie felina. ¿Vale? Todo lo demás que sabemos es trasplantado de perros directamente, pero ya sabemos que esas cosas no siempre funcionan. De los eicosanoides no vamos a hablar demasiado, ya lo sabéis, que estimulan la producción de citoquinas. Neuropéptidos, la sustancia P. La sustancia P sí es muy importante y sí vamos a hablar un poquito porque hay un estudio en gatos. En la especie felina se ha utilizado maropiptán de modo anecdótico en el control del prurito por su efecto antagonista sobre la sustancia P. Es un estudio de Olivri del año 2013, pero no es significativo, no saca unas conclusiones evidentes sobre la eficacia del maropiptán en el gato. Ni sabemos la biodisponibilidad, ni sabemos la dosis idónea, ni tenemos exactamente un seguimiento a largo plazo de estos gatos con maropiptán. De hecho, se utiliza
en algunos foros como tratamiento para casos de prurito felino desesperado, pero sin ningún tipo de protocolo, sin ningún tipo de recomendación y, por supuesto, sin ningún tipo de indicación directa. Otro tipo de neuropéptidos tomados de medicina humana que parecen interesantes son el péptido liberador del gen de calcitonina y el péptido intestinal vasoactivo. Estos actúan principalmente sobre fibras nerviosas cutáneas. Y se encuentra elevado en personas atópicas. No sabemos si en el gato el péptido intestinal vasoactivo está elevado en gatos atópicos o no. Neuropéptidos. Factor de crecimiento nervioso. Este lo hemos comentado antes, que la interleuquina 31 podría tener un factor parecido al factor de crecimiento nervioso. Sabemos que en individuos atópicos este factor está elevado, sabemos que produce prurito, pero que además aumenta la inervación de la piel, lo cual conduce a una bajada del umbral del prurito. Opioides. Los muagonistas, las betoendorfinas. Dentro de los opioides, la conducción del prurito se ha asociado con un incremento en la concentración de opioides. Parece que cuando se suprime la vía del dolor de una manera completa, se puede activar de modo indirecto el prurito. Y hay casos descritos en gatos, muchos más en perros, pero en gatos también. Yo os he traído un par. Hipotensión y prurito inducido por una anestesia neuroaxial en un gato, año 2012, y prurito inducido por morfina neuroaxial en 2 gatos. Y tratado con dosis subanestésicas de propofol. ¿Vale? Así que algunos fármacos pueden inducir prurito de manera directa. Yo os comentaba que ellos tienen mucha casuística de esto. Y bueno, probablemente este tipo de anestesia no se utiliza mucho en la especie felina, sino veríamos más casos. Y es una anestesia que se utiliza, la anestesia neuroaxial, mucho más en el perro. Proteasas y quininas, pues estas, que son las proteasas derivadas de bacterias, por ejemplo, son muy importantes. Sabemos que pueden producir un prurito mucho más intenso en animales atópicos con infección secundaria, por ejemplo. ¿Vale? Hasta ahora no tenían un papel fundamental. Vamos a ver algún caso, que es lo nuestro, ¿vale? Y vamos a ver qué opináis. Este es Travis. Es un gato como un europeo, macho, 4 años, y lo que tiene es alopecia autoinducida, principalmente en las extremidades y también en la zona abdominal. Lesiones alopécicas simétricas, 4 meses de evolución, vive en un piso, no convive con más animales, los propietarios no tienen lesiones, consume una dieta comercial y el problema por el que consultan es porque tiene acicalamiento excesivo, aparte de alopecia, pero los propietarios ven que este gato se acicala mucho más de lo normal. Es negativo el leucemia de inmunodeficiencia, le han hecho un cultivo de hongos, un control de parestos externos con pipetas, espotón, moxidectina. Ha realizado 2 dietas de eliminación comercial sin éxito. Casi todos los gatos que llegan a nuestras consultas ya han realizado dietas de eliminación y es bastante difícil, como comentaba antes Luis también, insistir otra vez en seguro que le ha hecho bien, hagamos otra dieta, no será que el gato come otra cosa. Esto no va a ningún sitio, así que hay veces que hay que dejarlo ahí. Y ha estado en tratamiento con corticoterapia oral, con efecto parcial, pero fue suspendida por efectos secundarios, poliuria, polidipsia, excitabilidad y agresividad, que ocurre a veces en los gatos. Habéis tratado gatos con corticoides que tienen excitabilidad e incluso agresividad. Es un efecto secundario descrito. Y se ha intentado tratamiento con ciclosporina oral, pero tiene pues, todo lo que puede tener, secundario, anorexia y vómitos. Así que no tenemos muchas alternativas terapéuticas. Podríamos utilizar los antihistamínicos, que ya hemos visto que dejan un poquito que desear. Podríamos utilizar... ¿qué? Esta es la alopecia, zona abdominal, extremidades anteriores, alopecia regional de distribución ventral, extremidades anteriores, zona proximal de extremidades anteriores. Diagnóstico diferencial. ¿Qué pensáis que puede tener Travis? Alergia, puede tener alergia.
Bueno, pues sabemos que nuestro diagnóstico diferencial en los gatos con este tipo de lesiones tampoco es muy extenso, ¿eh? Principalmente nos centramos en enfermedades de tipo parasitario, demodicosis, Escherichia, sarna dermatofitosis, que lo incluimos siempre dentro de nuestro diferencial en los gatos, y enfermedades alérgicas, reacciones adversas al alimento, DAPP, y esto que ahora se ha dado por llamar dermatitis alérgica no mediada por pulgas, no mediada por alimentos. No flea, no food allergic dermatitis. Mola. 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 ¿Por qué le llaman así? ¿Por qué no le llaman dermatitis atópica? Porque sabéis que uno de los condicionantes de la dermatitis atópica está mediado por inmunoglobulina E. Y en los gatos no se ha podido demostrar que la inmunoglobulina E tenga un papel determinante. Así que lo llamamos así, que mola más. ¿Vale? Pruebas complementarias. Lámpara de Wood, que ahora sabemos, según los últimos estudios, que es bastante más sensible de lo que se decía antes para dermatofitosis felina, sobre todo cuando lleva un tiempo de duración. Un cultivo, un tricograma, un raspado, no vemos nada. Bueno, pues consideramos que Traviso es alérgico alimentario o tiene dermatitis atópica. Como no van a hacer una dieta nueva, que ya han hecho 2, y no tolera corticoides, no tolera ciclosporina, podemos probar con una cosa que está fuera de registro, pero que hay posibilidades de que en algunos casos funcione. Luego me diréis vuestra impresión. Oclacitinib, 0,6 miligramos por kilo, nos vamos a la dosis un poquito más alta, que parece que funciona mejor, cada 12 horas, 14 días, y luego cada 24 horas, 14 días. Y revisamos a Travis en un mes. ¿Vale? Este es Travis en un mes. Mejor. Mucho mejor. Esto no tan mejor, pero bien. Los propietarios dicen que se acicala bastante menos. No es que haya dejado de rascarse, no es que haya dejado de acicalarse, se sigue acicalando, pero menos, como la mitad que antes, más o menos. Así que, bueno, es un tratamiento aceptable, razonable, basado en ningún estudio. Basado en lo que llamamos en medicina felina, me cachis en 10. Quiero decir, vamos a dar esto porque no tenemos qué otra cosa dar. ¿Vale? La eficacia del oclacitinib en reacciones de tipo alérgico, no mediado por pulgas y no mediado por alimentos, tenemos pocos estudios que nos digan cuál es la eficacia de oclacitinib. Este, digamos que es el más reciente, es de Ortalda, está publicado en el Veterinary Dermatology y está hecho con 12 gatos. Y la verdad es que está muy bien hecho porque está hecho una valoración en base a que es la escala tanto lesional como de intensidad del prurito aceptada en gatos, y el índice visual del prurito. 2 visitas, una visita el día 1, una visita 28 días después. Dosis parecidas a las que yo he empleado. 0,6 miligramos por kilo cada 12 horas y luego 0,6 miligramos por kilo cada 24 horas. ¿Vale? ¿Cuál es el resultado de este estudio? Pues que hubo una respuesta eficacia buena o excelente en el 33% de los casos. Esto no es una maravilla. 33% de los casos es 1 de cada 3. Así que no deberíamos de tampoco darle demasiadas expectativas al propietario de le vamos a dar una cosa que verás que bien va. No. No, porque es solo un 33%. Eficacia leve en 3 y eficacia pobre en 5. Pobre es casi ninguna eficacia. ¿Vale? No se apreciaron efectos adversos visibles durante el estudio. Yo he tenido algún gato con efectos adversos por apoquel, principalmente digestivos. Pero en este estudio no se apreciaron, son 12 gatos también, y es del año pasado. Quiero decir, hacen falta muchos más estudios, que es a lo que voy, para recomendar una molécula, que, a mi entender, se está haciendo un poquito masivo el empleo, ¿no?, de determinados fármacos en gato cuando no tenemos nada que lo respalde, o muy poco. Este es un estudio de un póster que publicaron en este Congreso Mundial hace poco, en junio del 2016, y en este hay 15 gatos, un número similar al anterior, muy parecido. La dosis es igual, 0,5 a 0,8, quizá un poquito más alta, 14 días y luego mantenimiento igual. Y en este hablan de una eficacia parcial o total del 66,6, el doble que el estudio anterior. ¿A qué obedece esta diferencia? A parcial o total. ¿Qué es parcial? En el otro estudio, la respuesta se hace en base a una
digamos, modificación satisfactoria de los síntomas, mientras que aquí, con que haya una cierta mejora, aunque sea leve, se considera que el fármaco hace algo. ¿Vale? Así que tenemos dos estudios, vamos a llamarlos mini estudios, uno que está publicado y esto que es un póster, y uno habla de una eficacia y el otro del doble exactamente. ¿Vale? Lo más curioso es que en este se habla de prurito, seguramente el más difícil de controlar, cérvico-facial, cabeza y cuello. Ahí lo dejo. 3 gatos abandonaron el estudio, no porque no le hiciera efecto, sino porque no había manera de dar las pastillas, y solo en 2 gatos la eficacia fue nula. Lo cual, de realmente poderse confirmar estos datos, sería maravilloso, sería un fármaco muy eficaz. La diferencia con el estudio anterior es muy, muy llamativa. Otros usos de oclacitinib en la especie felina. Hay un caso de una mastocitosis cutánea y un caso de asma felino. Un estudio experimental. Y en este caso, una dosis de 0,5 a 1 miligramo por kilo cada 12 horas fue efectivo y controló el asma felino. Pero estamos hablando de dosis más altas y estamos hablando de un estudio experimental. Y no estamos hablando de dermatitis atópica, estamos hablando de asma, donde probablemente el mecanismo no es exactamente idéntico. Otro estudio. Año 2015, uso de oclacitinib para úlcera idiopática felina. Y este estudio es aún más llamativo porque ha fallado todo, gabapentina, clorambucilo, amitriptilina, glucocorticoides, ciclosporina, pentoxifilina, también le han hecho una excisión quirúrgica, también han probado con butorfanol oral, por lo que decíamos antes sobre los receptores opioides mu, y le han dado oclacitinib a 1,5 miligramos por kilo cada 24 horas, 6 semanas, y se produjo una resolución clínica completa. Es un solo gato. Solo tenemos un gato. Tenemos un gato con mastocitosis, un gato con una úlcera idiopática, 12 alérgicos. ¿Vale? Pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Que quizá es una molécula prometedora en algunas enfermedades pruriginosas felinas, pero que desconocemos exactamente dosis, frecuencia e indicación directa. Esto es lo que yo creo que podríamos sacar un poco en conclusión. Y ahora os voy a enseñar otro caso. ¿Vale? Este caso se llama Aris. Es un gato común europeo, tiene 3 años y tiene prurito crónico y lesiones ulcerativas. Vive en un piso, tiene prurito crónico desde que fue recogida en un albergue hace 4 meses. No tiene leucemia ni inmunodeficiencia, está vacunada y desparasitada. Le han dado varias dietas de eliminación sin éxito, esto es un clásico. Todos los gatos que yo veo o perros ya han probado varias dietas. Control de parásitos externos con fipronil. Le ponen además un tratamiento con una crema antibiótica y corticoide. Le ponen cefovecina en 2 ocasiones, le han puesto cefovecina inyectable cada 15 días. Y actualmente el prurito se trata con metilprednisolona de POT cada 15 días. Pero no responde. Va peor. Esta es Aris, que no tiene muy buen aspecto, está decaída, está un poquito apática, las mucosas son normales, un poquito pálidas y los ganglios aumentados de tamaño. Esta es la parte ventral del cuello de Aris. Esta es la parte del tórax, donde veis también zona interna de las extremidades, la zona periocular. No está sedada, está así, ¿vale? Que para ser un gato no es muy normal que se dejen hacer fotos así, ¿vale? Así que está bastante decaída. Región ventral del cuello, úlceras, comedones, hiperpigmentación. ¿Veis toda esta hiperpigmentación ventral? Esto es la zona lateral del cuello, zona dorsal de la cabeza. Y eso es el tarso. Un ulcerón, un agujero, un bujero. Un bujero. Tiene ese bujero y otro en la otra. Aquí tiene 2. Así que hacemos una exploración y vemos que tiene zonas de alopecia muy grandes, sobre todo zonas de fricción, úlceras en puntos de apoyo, costras, escoriaciones en la región cervical, dorsal, comedones en la región ventral del cuello. Y hacemos un diagnóstico diferencial con varias cosas. Es decir,
Puede tener demodicosis, puede tener una pioderma, puede tener dermatofitosis, puede tener un síndrome de Cushing iatrogénico. Los gatos son muy resistentes a los corticoides, pero todo es ponerse, ¿vale? Con paciencia se consigue todo en la vida. Puede tener un síndrome paraneoplásico, puede tener una vasculitis y además tendrá una alergia porque probablemente se rascaba de antes, ¿vale? Así que le hacemos un raspado que es negativo, le hacemos una lámpara de Wood que es negativa, le hacemos una citología y tiene una pioderma superficial, bastante aparatosa. Le hacemos un perfil analítico y tiene neutrofilia con desviación a la izquierda y una elevación de fosfatasa alcalina, que no es muy habitual en los gatos, y moderada elevación de GPT y glucosa. ¿Esto qué os parece? ¿Qué haríais? ¿El qué? Ya no se oye nadie. Una eco, se puede hacer una eco para ver cómo está el hígado. En los gatos la hepatopatía corticoidea no es tan frecuente como en los perros, pero también todo es ponerse, ¿vale? Se puede conseguir. Bueno, nosotros hacemos un diagnóstico presuntivo de un síndrome de Cushing iatrogénico porque cuadran muchas cosas. Cuadra que le han puesto de pomoderín cada rato y cuadra la presentación clínica que luego os enseñaré en los estudios que hay sobre corticoterapia en gatos. Y además una pioderma superficial. Estos dos diagnósticos hasta ahora se consideraban poco frecuentes en la especie felina, pero yo creo que están subdiagnosticados. Yo creo que hay mucha más pioderma superficial en gatos de lo que se diagnostica, mucho más síndrome de Cushing iatrogénico de lo que se diagnostica. Hay un caso del año 2001 de hiperadrenocorticismo iatrogénico en un gato, solamente un curso corto de metilprednisolona acetato, o sea que solamente un número de inyecciones pequeño puede producir un Cushing iatrogénico en un gato. Los gatos sabéis que son más resistentes a corticoides porque tienen menos receptores para corticoides, tanto en hígado como en la piel, pero probablemente hay variaciones individuales y hay gatos más sensibles, así que deberíamos de tener cuidado a la hora de administrar sobre todo tratamientos de POT. ¿Cuál es el nivel de administraciones de POT que son seguras en un gato? Pues más o menos la mayor parte de los autores dicen que 3 al año. 3 al año, separadas un mes o 6 semanas. Si se ponen más de 3 inyecciones al año, hay mucha posibilidad de diabetes, hay mucha posibilidad de pancreatitis, hay mucha posibilidad de Cushing iatrogénico. Bueno, la pioderma hay un estudio muy reciente que veis, retrospectivo, 52 casos de pioderma felino. ¿Cuánta era la incidencia? 20% de prevalencia. Es decir, del número de gatos que se habían visto por problemas dermatológicos, el 20% tenían pioderma. Los estudios previos a este, del año 2012, hablaban de que la frecuencia más o menos estimada de pioderma felina era de un 2%. Así que de un 2% hemos pasado a un 20%. Y esto es un estudio solo retrospectivo, seguramente hay más. La edad media son gatos con 3 años o mayores de 9 años. Y eso es igual que los perros. Animales inmunosuprimidos porque son ancianos o animales jóvenes porque son atópicos. Es exactamente igual que los perros. Aquí los gatos son perros pequeños total. La zona más afectada es la cara y el cuello. Y la lesión más común, que es por lo que la pioderma está subdiagnosticada en gatos, no son pústulas, no son pápulas, no son collaretes. Son úlceras, son costras y son alopecias. Y esto es lo que muchas veces nos impide reconocer que un gato tiene una pioderma, que buscamos lesiones iguales a los perros. Las lesiones clásicas no aparecen, los gatos con pioderma tenían prurito en el 92% de los casos. Los 52 que tenían pioderma, el 60% tenían dermatitis alérgica y la mitad tenían dermatitis atópica. Así que es súper frecuente ver gatos con dermatitis atópica, pioderma superficial y específicamente los que han recibido corticoterapia crónica. ¿Qué frecuencia hay de Cushing iatrogénico en los gatos? Pues no es muy común, pero cuando aparece vemos los síntomas cutáneos más frecuentes. En el 22% de los casos hay hiperfragilidad cutánea, que es lo que tiene nuestro caso. 44% piel adelgazada, pérdida de elasticidad. 83% alopecia regional extensa. Cuando vemos estas alopecias tan grandes en un gato en tratamiento, debemos, sobre todo en zonas que no se puede llegar, como la zona dorsal del cuello, debemos de pensar que probablemente tiene un Cushing iatrogénico. Hiperpigmentación, como habéis visto en la zona del mentón de este gato, 22%,
Y un dato que es bastante curioso es que el 17% presenta fragilidad del cartílago auricular y, por tanto, las orejas se doblan en sentido medial o pérdida de pelo únicamente en las orejas. Así que pusimos un tratamiento eliminando la corticoterapia, por supuesto, antibiótico oral, moxidectina y imidacloprid cada 7 días, 3 aplicaciones. ¿Por qué pusimos este tratamiento tan creativo? Bueno, porque es un gato que viene de un albergue, es un gato que tiene mucho prurito y pensamos que una de las posibilidades es que sea parasitario. Y aunque no hayamos encontrado Demodex en el raspado, sabéis que el Demodex gatoi es bastante difícil de encontrar. En este estudio de este año hablan de la eficacia del tratamiento para Demodex gatoi con esta combinación, semanal. Imidacloprid, moxidectina. Y el estudio es muy curioso porque es una colectividad de 13 gatos en las que 8 presentan prurito, pero solo se encuentra Demodex en 2. Solo se encuentra Demodex después de repetidos raspados en 2 de los individuos que presentan prurito. Haciendo un tratamiento intensivo se consigue el control del prurito en todos los casos. Así que, por si acaso suena la flauta, hacemos un tratamiento para una posible parasitosis que no veamos y vemos qué tal. 30 días. Mejor. Mucho mejor. Esto es solo 30 días sin corticoides. Empiezas el pelo. Las úlceras se cierran solas. Si se disminuye la dosis o se suspenden los corticoides, la hiperfragilidad cutánea remite. La degeneración del colágeno remite. Tratamiento Apoquel. Como hemos tenido suerte con Travis, vamos a probar con este. 60 días. Vino ayer. Está mucho mejor. Las heridas se han cerrado por completo. Tiene todo el pelo. Pero se rasca. Se rasca. Y vuelve al cuadro que empezó. No ha servido el tratamiento antiparasitario, no ha servido el control de la infección, no ha servido el Apoquel. Este gato sigue teniendo prurito. Como está tan inmunosuprimido, bueno, pues planteamos un tratamiento con ciclosporina oral después de hacer analíticas para ver en qué estado nos encontramos. Bueno, voy a terminar ya porque se nos acaba el tiempo. Simplemente enseñaros un caso que considero curioso con esto de los corticoides. Estos son 2 gatos no familiares, viven juntos, tienen los mismos síntomas. Fijaos los síntomas. ¿Veis las orejas? Que lo tenga uno, pues es normal. Pero, ¿y por qué lo tiene el otro? Bueno, después de indagar y mucha anamnesis y tal, uno de estos gatos, que es en concreto este, tiene asma. Y el tratamiento con la mascarilla le agobia mucho, no se deja. Así que le meten en una caja y le ponen el vaporizador dentro de la caja. Lo que quiere decir que impregna todo el gato. Este gato duerme con este gato. Duermen juntos, son muy amigos. Y los 2 tienen manifestación de exceso de corticoides. Así que, simplemente suspendiendo la fluticasona, que era lo que se le ponía al gato primero, se consigue la curación de los 2 casos. Así que probablemente vemos más sensibilidad a los corticoides en los gatos de lo que pensamos. Y he acabado. Gracias. Si quieres hacer alguna pregunta antes de que nos echen o nos desalojen. Pregunta a la compañera si para la ciclosporina oral miramos algo previamente. Hombre, siempre hay que mirar leucemia e inmunodeficiencia, esto está, digamos, protocolizado. Si es un animal que tiene acceso al exterior o lo ha tenido en algún momento, toxoplasmosis. Si es un animal que vive en el interior y que no tiene acceso al exterior, nada más. Depende de la edad también, claro. Si es muy mayor, pues hay que hacer una analítica general para ver que esté hígado, riñón, glucosa, que esté bien todo. Este gato le he puesto la ciclosporina ayer. Ayer vino con lo del Apoquel, yo pensaba, bueno, y ahora irá bien, y no va bien.